Cuando vamos comenzando nuestro descenso a la oscuridad del satanismo, en las redes a lo primero que nos vamos a enfrentar es a los mandamientos satánicos que muchos satanistas defienden como universales, dejando de lado que los mal llamados mandamientos solo sirven como carta de presentación para la institución formal de la Church of Satan. La gran mayoría de practicantes del satanismo ni siquiera los tomamos en serio realmente porque rechazamos que exista una sola forma de satanismo acotado por reglas. Entonces, en este video vamos a profundizar en lo que consiste la causa satánica en sí, ya que, a diferencia de las religiones convencionales, en este sendero no existe un gran horizonte hacia el cual caminar, y si existiera, probablemente lo rechazaríamos. Gracias por darle like y compartir este video para que podamos seguir expandiendo la llama negra. Me gustaría saber qué entiendes tú por individualismo. Déjame en los comentarios para poder intercambiar conocimiento entre todos, y sin más dilación, empecemos. El pensamiento satánico bebe de diversos autores anarco-individualistas modernos, así que, para facilitar este recorrido, te lo voy a presentar de la misma forma que yo lo estudié, empezando por la principal fuente, Ayn Rand. Te parecerá muy familiar afirmaciones como que el satanista mira primero por sí mismo, que el satanista se realiza a sí mismo con autoconocimiento y poder, y que el satanista es enteramente responsable de lo que le suceda. Bueno, estas ideas no son nuevas en absoluto. La principal exponente de estas ideas durante los años 50 y 60 fue la escritora Ayn Rand. Ella construye todo su sistema de pensamiento alrededor de un concepto principal: el egoísmo. Para Rand, el egoísmo sostiene que el humano es un fin en sí mismo. Lo explica en contraposición con el altruismo, en el que el humano pasa a ser solo un medio para los fines de otro. En oposición, el egoísmo postula que, moralmente, el beneficiario de una acción deberá ser la persona que la efectúa. Desde esta perspectiva, cosas como donar a un orfanato no se realiza en beneficio de los niños, sino que es en la búsqueda egoísta del sujeto por ser reconocido como una buena persona, o mínimo para la satisfacción personal de cumplir con las expectativas sociales de lo que es ser bueno. Me siento bien porque he ayudado a la gente. Un egoísmo racional, como lo llamaba Rand, implica que la jerarquía de valores está fijada por los criterios del interés personal de cada uno. Es el ejemplo más radical de lo que conocemos como moral subjetiva, pero no en términos de bueno y malo como se entiende socialmente, sino de beneficio, de qué tan beneficioso es lo que hago o lo que podría pasar si hago o no hago. Rand nos dice: un hombre genuinamente egoísta sabe que la razón puede determinar qué es lo que está, de hecho, en favor de su interés personal, que la persecución de contradicciones o el intento de actuar a despecho de los hechos de la realidad es autodestructivo, y que la autodestrucción no es beneficiosa para su interés personal. ¿No somos todos egoístas? Rand le pone el apellido de racional a su egoísmo, porque entiende que el egoísmo a secas es una condición presente en toda la naturaleza. Todos los animales hacen cosas de forma egoísta, por más instintivas que sean. El león que come a la cebra para satisfacer su hambre, el pichón que cuida a sus pollos para cuidar su linaje, etc. Toda la vida busca algo para sí. Su hacer se mueve por puro egoísmo. Pero el caso de la especie humana es un poco diferente, ya que a diferencia de la abeja que da su vida por la colmena, el humano puede planificar con su intelecto y modificar su entorno, hacer uso de razón. Por ejemplo, el egoísmo de una persona que está dispuesta a morir luchando por la libertad
reside en el hecho de que no está dispuesto a seguir viviendo en un mundo donde ya no tiene la capacidad de decidir según su interés propio, donde se le prive toda posibilidad de acción egoísta. Dado que la naturaleza en su totalidad se mueve por principios puramente egoístas, una existencia donde se prive de su egoísmo es un mundo donde las condiciones de existencia plena ya no son posibles. Es también por este motivo que el sujeto puede caer en el engaño del altruismo. Las instituciones son las que persuaden al sujeto a realizar acciones altruistas, a menudo con el uso de la coerción. ¿Cómo que no quieres donar monedas a los niños hambrientos de África? ¿Qué persona tan mala y egoísta eres? Habría que ver si los cientos de instituciones en todos estos años han erradicado el hambre. Quizás solo falta que absolutamente todos donemos dinero. Las instituciones presentan una causa como absolutamente buena para persuadir a la acción altruista, un bien para todos. La cuestión del egoísmo o de la falta de egoísmo de una acción no depende de los deseos, de si quieres o no quieres hacer las cosas, sino por qué deseas, por qué quieres hacerlo, cuál fue el criterio por el que elegiste esa acción, qué objetivo quieres alcanzar. Una característica importante de un sujeto racionalmente egoísta es el siempre mantenerse informado, al tanto de la situación que le compete para tomar la mejor decisión. Después de todo, no importa si estás encerrado en tu calabozo invocando a Satanás, los hechos son los hechos, y a los hechos no les interesan tus sentimientos, y hay que actuar en consecuencia. Quería presentar a Rand primero porque su pensamiento es muy fácil de superar, y espero que tú también puedas superarlo pronto. Es muy complicado ya sostener sus argumentos sobre el egoísmo racional, pero es necesario empezar nuestro estudio con ella porque sus ideas son significativamente importantes en el pensamiento labellano en específico, que es el tronco común de las principales ramas del satanismo. La ventaja que tiene el satanismo por sobre las religiones convencionales es darle valor a la duda por sobre la verdad en la construcción de nuestro pensamiento. Decir, me equivoqué, no era ahí, y seguir indagando es una gran virtud. Podemos profundizar más en el pensamiento de Rand, pero a estas alturas no lo veo necesario. Me parece mucho más enriquecedor ir directamente a revisar el pensamiento del padre del anarcoindividualismo, Max Stirner. Stirner utiliza al egoísmo para explicar su pensamiento de una manera mucho más sofisticada que Rand. Cuando me acerqué a su obra magna, El único y su propiedad, lo hice con esta pregunta en la mente. Antes que nada, ¿qué causa persigue el satanismo? ¿Cuál es su finalidad? Las religiones convencionales tienen respuestas claras a esta pregunta. Por ejemplo, el cristianismo. Antes que cualquier cosa está la causa de Dios. Todo lo que ocurre ya está escrito, porque es parte de su plan divino. Si ya te has acercado a leer algunos textos sobre satanismo, te darás cuenta que la gran parte de los postulados se hacen desde la negación del cristianismo, del pensamiento nazareno, dirían algunos. Por eso creo que esta cita de Stirner te conmoverá como a mí la primera vez que la leí. Dios y la humanidad no basaron su causa sobre nada más que ellos mismos. Yo basaré entonces mi causa sobre mí. Soy como Dios, la negación de todo lo demás. Soy todo para mí. Soy el único. La obra de Stirner es muy compleja y me gustaría abordarla a profundidad en otro video. De mientras, te comento que Stirner viene de la escuela de pensamiento de Hegel. Hay que tomar en cuenta su idea del espíritu absoluto para entender su argumento sobre la causa. A grandes rasgos, Hegel propone que el espíritu absoluto es el fin último de la historia de la humanidad, la realización final del conocimiento y la libertad producto de un choque constante de conciencias. Bueno, pues Stirner piensa que alienar el espíritu individual a un espíritu superior, subordinar la causa individual a una causa universal, de hecho trunca la libertad y el conocimiento al diluir al individuo en esa amalgama universal y absoluta.
En su momento, de Dios, del Dios cristiano, era de quien derivaban todos los valores, incluido el valor de la vida humana, dado que es Dios desde donde se justifica la moral y la justicia. Poco a poco, Dios empezó a perder relevancia y sobre todo credibilidad, pero eso no nos detuvo para crear otro gran espíritu, la humanidad. De manera similar al Dios cristiano, es de nuevo la humanidad la que determina el valor sobre nuestras vidas. Dirige el curso de la historia portando el estandarte de la moral y la justicia. Tal como el Dios cristiano contaba con sus paladines que defendían la causa divina, también tenemos paladines que defienden la causa justa y buena de la humanidad. Ninguna de las dos causas encuentra su realización si no es por los individuos que la procuran. Si nadie se preocupara por la causa de Dios, como ocurre en las culturas no cristianas, entonces esa causa no tendría ninguna repercusión en la realidad, ni tampoco encontraría su realización. Lo que ocurre con los individuos que creen en esas grandes causas y luchan por ellas es que abstraen su causa individual y le ponen un nombre extravagante. La causa de Dios, la causa de la humanidad, o por ejemplo la causa de la familia. No, ¿cómo vas a desposar a una inmigrante? ¿Qué van a pensar de nosotros y de nuestro apellido? Recordé un juego viejo que los ancianos le contaban a los niños para enseñarles el valor del dinero, entre comillas. El niño se encuentra muy feliz porque había encontrado sus primeros 10 pesos. Y entonces llega el abuelo y le dice: toma un cuaderno y apunta lo que hay que comprar. Zapatos para tu hermano, zapatos para tu madre, zapatos para tu abuelita, etc. En este cuento además está implicada una lección sobre responsabilidad hacia la familia, hacia la causa de la familia. La responsabilidad es un tema que me gustaría abordar en otro video, ya que es un tópico muy importante en el satanismo. Lo que quiero acotar para no desviarnos es la manera en que se entiende el sentido de responsabilidad. El abuelo justifica la responsabilidad hacia los individuos, madre, abuela, hermano, en el conjunto que es la familia. Por supuesto que si separamos ese conjunto en cada uno de los individuos que lo componen, se vuelve mucho más complejo construir una relación de responsabilidad entre cada uno. Es mucho más sencillo despojarnos a todos de nuestra individualidad y meternos en el mismo saco, la familia. Está muy normalizado que tienes que querer a tu tía o a tu hermano o a X porque es tu sangre. La causa de la familia y su voluntad es la que rige esa relación emocional. Cabe aclarar que no estoy moralizando como malo a quien defienda la causa de la humanidad, de Dios o de la familia. Como dije, simplifica las relaciones que tenemos con quienes les atraviesan esas causas. Pero sí es muy importante tener presente que esas causas no son nada sino abstracciones de causas únicas de cada uno de los individuos que las defienden. Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana, no es ni verdadero ni bueno, no es lo justo ni lo libre. Es lo mío, no es general, sino única, como yo soy único. Se habla mucho que el satanista se considera a sí mismo Dios y dueño de su propio universo. Te darás cuenta que estas declaraciones están fuertemente inspiradas del pensamiento stirneriano. Soy como Dios, la negación de todo lo demás. Stirner llama a Dios y la humanidad y todas esas grandes abstracciones grandes egoístas. Pensemos en el Estado, el principal órgano representante del gran egoísta, la patria. El Estado impone las leyes, las cuales solo aplican sobre aquellos que viven bajo la causa de la patria, los ciudadanos. También el Estado administra los recursos que vienen de las contribuciones de los ciudadanos. La ley y los recursos son útiles para realizar la causa de la patria, no de los ciudadanos. En este sentido, de hecho, los ciudadanos es un elemento más que sirve en la realización de la causa de ese gran egoísta. Es más claro verlo en el ejemplo que nos pone la Biblia satánica
Dios puede hacer todo lo que al hombre le está prohibido. Los mandamientos de Dios se imponen solo a sus subordinados, no sobre él mismo, como lo que es el no matarás, que hay un puñado de pasajes donde ese no matarás ya no es absoluto como la mayoría cree. Y sea porque Dios pues suspende esa norma o porque él mismo le apetece romperla, pero si se cumplen los mandamientos o no, depende de ese gran egoísta que es Dios, y si satisface a su causa. Tomando esto en cuenta, entonces regresamos a la cuestión inicial. ¿Qué causa defiende el satanismo? Cada satanista está consciente en mayor o menor medida de esta enajenación de su causa única. Todas esas causas abstractas, la libertad, la humanidad, el caos o Satanás en persona. Aunque en general se promueve un no te preocupes por cosas que no tengan que ver contigo, como una simplificación de la defensa de esa causa propia, aunque en mi opinión personal pasa de largo muchísimas cuestiones que son problemáticas como la responsabilidad, pongamos como ejemplo corrientes satánicas que son un poco más comunales como la anticósmica, que sus adherentes se consideran partícipes de una batalla espiritual. Aún así, consideran que es una batalla única que cada participante libra por su propia cuenta, buscando sus propios intereses. Insisto que intentes superar el pensamiento ainranita que te invita a que te encierres en tu calabozo y resguardes tu causa del mundo exterior. Todos tenemos un gran proyecto de vida muy personal y único, pero inevitablemente nos tenemos que enfrentar al mundo para realizarlo. No necesariamente porque no tengas los recursos necesarios para hacerlo, sino porque la naturaleza de la vida misma, que siempre tiende a la expansión, una expansión atravesada por la confrontación en la que solo la causa más fuerte prevalecerá intacta. La vida misma es esencialmente apropiación, ofensa, avasallamiento de lo que es extraño y más débil, nos decía Nietzsche. Y la única forma de volverte más fuerte es poniéndote a prueba a ti mismo, confrontando tu causa con otras causas ajenas. Diría que la victoria de tu causa por sobre cualquier otra no es ni bueno ni malo. Solo considera que cualquiera que fuera el resultado, mientras el desenlace te lleve al cambio, al movimiento, lo consideraría yo todo un éxito. Ya para concluir, el satanismo en su enorme conjunto y tratando de atribuirle una causa, la causa satánica, no busca nada. A diferencia de la causa del humanismo, la de Dios o la de la familia, no hay ninguna responsabilidad del individuo hacia el satanismo, y el satanismo a su vez no exige nada al individuo. Pensándolo bien, lo que el satanismo le exige hacer al individuo es que se vuelva él mismo un Dios único, que siga trayendo desorden y caos a este mundo. No por un propósito sobrenatural o místico, sino en tanto cada individuo, así como el satanista, está buscando su propia realización, contribuimos entre todos al desorden. Solo que el satanista es un poquito más consciente de eso. Es así como seguimos avivando la llama negra.